uno de los peores años a nivel personal, acabas siendo campeón del mundo. ¿Tú crees que cualquiera puede lograr lo que sea o está destinado para algunos pocos? Bueno, yo veía que no había salida y me sentía muy mal. Porque en el proceso es donde la mayoría se rompe y deja de seguir luchando. Quería hacer todo lo posible, ¿no? Quería hacer todo lo posible, todo lo que estuviese en mis manos para poder cumplir el sueño de ser futbolista. Una final de Copa del Rey contra el Sevilla, que hago uno de los mejores partidos que he hecho con el Barça. Ya me voy. ¿Tú no te acuerdas? Pero estaba yo ahí. ¿Sí o no? Claro. 3 nos clavaron los primeros 15 minutos y no sabíamos para dónde movernos. Si yo en ese proceso me hubiese rendido o no, pues no hubiese estado el 11 de julio preparado para marcar un gol. Braves, el día de hoy es un día sumamente especial. Tenemos un episodio que no solamente me genera emoción, que no solamente me genera ilusión, que es una persona más allá de lo que fue a nivel profesional, un ser humano al que admiro por las cosas que ha compartido, por lo que he escuchado de él y por el tiempo que he podido tener antes de estar sentado aquí platicando delante de todos ustedes. Una persona que persiguió sus sueños, que los logró, que ha inspirado a millones, que hizo vibrar a un país entero con un momento especial, que se ha mostrado vulnerable y que sin lugar a dudas nos dejará muchísimas lecciones de cómo todos ustedes también pueden encontrar su propio camino al éxito. Sin más, el día de hoy me enorgullece decir que estamos platicando con Andrés Iniesta. Andrés. Muy buenas. ¿Qué tal? Mercado Libre. Perdón, Andrés, es que Mercado Libre nos acaba de sorprender a todos con un cupón de descuento y yo solamente te quiero comentar que aproveches porque Mercado Libre te da la mano. Solamente tienes que meter este código que está apareciendo en pantalla para obtener el descuento que a nadie le cae mal. Al menos yo ya voy a ponerme trucha porque es limitado, así es que solamente te digo, aprovéchalo y corre porque se acaban. Mientras nosotros seguimos con el episodio. Por aquí estamos. Oye, esto antes que nada agradecerte, ¿eh? Tenemos que poner aquí globitos de cumpleaños y todo porque fue recientemente ¿o no? Bueno, si quieres, sí. Ya está. Habrá torta, ¿no? ¿Torta le llaman allá o no? Tarta. Tarta, ya está. Hay tarta. Hoy hay tarta porque vamos a festejar en grande. Andrés, hace aproximadamente un mes visitaste México, Juego de Leyendas, un éxito total, algo que definitivamente para nosotros es muy conmovedor poderlos tener aquí. ¿Cómo la pasaste? Pues muy bien, tenía muchas ganas de poder estar en México. Había estado un par de veces, si no recuerdo mal. Y bueno, al final el fútbol nos sigue moviendo, nos sigue uniendo y es muy bonito, ¿no? Porque muchas veces cuando cada uno estamos en nuestro país o en nuestro equipo, nos olvidamos de tantísima gente que nos sigue, que se emociona cuando te ven y poder jugar este tipo de partidos pues también es muy especial, ves a compañeros y por lo tanto pues muy, muy feliz. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Para adentrarnos mucho más en materia, quisiera preguntarte si nos puedes compartir un poco cómo fue tu infancia, cómo fue la niñez de Andrés. Pues diría que muy feliz en el sentido de que creo que la etapa o el proceso de niño es muy, muy, muy especial, ¿no? Sin condicionantes, mucha naturalidad, mucha inocencia. Y yo siempre fui muy feliz en mi pueblo jugando con el balón, jugando con los amigos en la calle. Y siempre, pues, como he dicho muchas veces, pues tenía un sueño, no sabía si era real o no, pero de poder ser futbolista profesional.
Y bueno, todo eso es lo que me movió desde muy pequeñito, ¿no? De perseguir ese sueño, de trabajarlo. Cuando eres pequeño pues no entiendes mucho esa palabra de trabajar, sino de disfrutarlo, de seguirlo, de superarse, de muchísimas otras cosas que han ido transcurriendo por el camino, pero sobre todo pues quería intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Y cuando esto comienza, este sueño de ser futbolista, y como dices, es difícil como niño tal vez entender que estás trabajando para lograrlo, ¿no? Y simplemente vas disfrutando. Pero en algún momento tuviste como muy claro y dijiste, tengo que hacer todo lo que está en mis manos para lograr este sueño, ¿o nunca te pasó por la cabeza? Sí, yo soy de un pueblo de Albacete, Fuentealbilla. Albacete está más o menos en el centro de España, un poco tirado para abajo. Y bueno, ya a los 12 años yo me fui a Barcelona, a la Masía. Mi familia se quedó en Albacete. Para mí siempre lo recuerdo como un momento muy, muy traumático porque pues bueno, me separaba de mis padres, de mi hermana. Nosotros siempre hemos sido y bueno, somos una familia muy, muy unida y ese hecho pues cambió mi vida para siempre. Yo lo que tuve claro cuando tomé esa decisión, o la tomamos junto a mis padres, es que ese sacrificio de estar sin tu familia cada día, de llorar muchísimas noches, pues quería hacer todo lo posible, ¿no? Quería hacer todo lo posible, todo lo que estuviese en mis manos para poder cumplir el sueño de ser futbolista. Evidentemente que iba a uno de los mejores lugares del mundo para poder hacerlo. Era el niño más feliz del mundo porque estaba entrenando con el Barça, en campos muchísimo mejores que los que había tenido antes, y todo eso era muy, muy bonito. Entonces yo en mi mente tenía esa cosa ahí dentro que decía, si lo hemos pasado tan mal o hemos tenido que separarnos como familia, pues no quería desperdiciar el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi foco pasó única y exclusivamente por eso, ¿no? Por ir subiendo etapas, evidentemente sin descuidar los estudios, porque eran las dos cosas únicas que tenía que hacer, y a partir de ahí pues la verdad que el camino digamos que mereció la pena. Vaya que mereció la pena. En este sentido, a lo mejor lo percibo un poco mal, pero me da la sensación que son una familia muy unida, que era cercano, y yo creo que para un niño de 12 años desprenderse de su familia, por más que sea por perseguir tu sueño, genera ciertas dudas. En ese sentido, me gustaría interiorizar un poquito más. ¿Aparecían dudas mientras estabas lejos de tu familia? No, o sea, yo no tenía ninguna duda de que podría ser... A ver, no lo sabía porque tenía 12 años, pero no tenía ninguna duda de que podía convertirme en futbolista. Siempre he tenido mucha convicción y mucha confianza en mí mismo. Sí que el hecho de estar sin tu familia fue un trauma, y yo sé que ese hecho de estar sin tu familia durante X años pues lo he ido acumulando en mi mente, en mi cabeza, y eso es así, ¿no? Es un trauma que para un chico de 12 años pues no es nada fácil. Sé que después lo he pagado en cierta manera, pero bueno, también sé que la vida se trata de eso, ¿no? Se trata de momentos, se trata de decisiones, se trata del camino que tienes, pues ir sorteándolo, ir aprendiendo, ir cayendo, ir levantándose. Y a partir de ahí, pues bueno, esa ha sido mi vida o mi mentalidad. Nunca
tuve duda de no conseguir lo que quería conseguir, sino de ir superando lo que me fuese encontrando. Y esa certeza es la que yo creo que te mantiene como en un foco, ¿no? Yo siempre cuando platico con alguien y salen este tipo de temas, expreso que mi manera de ver o mi filosofía de vida es que siempre hay una factura que tienes que pagarle a la vida. Y hay dos momentos: o la pagas antes, que es este tipo de cosas, donde te separas de tu familia, donde pasas por momentos difíciles internos, donde por más que tengas una voluntad inquebrantable, pues la familia es la familia, ¿no? Y sobre todo para quienes tenemos una cercanía con ellos. O la pagas después. Y pagarla después es dejar de lado y no alcanzar los sueños, los objetivos, las metas que tú te pones, porque para lograrlo siempre tienes que dejar algo en el camino. Y a eso me refería con las dudas, porque al final no las dudas en cuanto al talento deportivo, en cuanto a lo que tú podías, sino en cuanto a si valdría la pena todo el esfuerzo que estabas haciendo para lograrlo. Y esto me lleva un poco a cuando empiezas a alcanzar ciertas metas. A mí me da la sensación que muchas veces la gente, cuando prueba un poco de lo bueno, hay veces que se empieza a saciar muy rápido. ¿Cómo fue para ti mantener una ambición constante de crecimiento profesional, de crecimiento personal? Porque al menos eso es lo que nos has transmitido desde afuera, ¿no? Sin conocer mucho por dentro. No, yo creo que con el paso del tiempo y ahora, pues, no sé, viéndolo un poco en la distancia, yo creo que no me gusta hablar mucho de la palabra éxito, sino yo creo que cuando uno hace todo lo posible, cuando uno se entrega, cuando uno da todo lo que tiene para cualquier cosa, yo creo que nunca pierde, ¿no? Nunca es un perdedor, nunca falla, ¿no? Claro. Entonces yo lo veo así, es decir, que a la vez es lo difícil, ¿no? El aceptar que he hecho todo y no he conseguido un resultado, o no he conseguido un trofeo, o no he conseguido que me asciendan en mi trabajo, pero es igual de éxito, ¿no? Porque el que corre en las Olimpiadas y se queda una milésima, ¿por qué es menos campeón que lo ha hecho, ¿no? Por una milésima. Tú has entregado todo y al final no ha pasado por un resultado. Entonces yo con el paso del tiempo veo más esa visión, ¿no? Entonces pues yo creo que el que lo intenta y se cae y se levanta y hace todo lo posible, yo creo que puede estar tranquilo consigo mismo. A partir de ahí, pues ya cada uno lo vive de una forma y es de una forma determinada. Pero es que yo me he tomado siempre el fútbol yo creo que la vida en general, y me la sigo tomando con mucha naturalidad. Es decir, yo he tenido la suerte o he trabajado para tener esa suerte de poder jugar a fútbol, que ha sido mi vida, mi pasión. Entonces, o sea, es que no he visto nada como negativo. Siempre he tenido una mentalidad de mejorar, de ayudar. Después del Barça pues me fui a Japón y con una mentalidad abierta de seguir aprendiendo, de seguir creciendo como jugador, como persona. Acabé en Emiratos Árabes el último año y lo mismo. Es decir, al final es lo que uno tiene dentro, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar y hasta dónde quiere ayudar y hasta dónde quiere profundizar. Por lo tanto, pues cuando me despedí o cuando dejé de jugar, lo que más sentía en mi cuerpo era satisfacción y orgullo porque sentía que en todo momento había hecho lo que yo había sentido y me había entregado al 100%. Entonces, pues me da mucha tranquilidad porque diría que no tengo ningún reproche hacia mí mismo.
seguramente pues he fallado, he acertado como todo el mundo, pero a nivel interno, a nivel personal, muy tranquilo con el recorrido. Tocaste una palabra que me encanta preguntarle a la gente que tengo en el podcast. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí es intentarlo. Es que al final, te lo prometo que no he conocido a alguien a quien admire la gente que haya alcanzado el éxito que la sociedad ha dictado que se debería denominar como éxito, que es tener fama, tener dinero, que la gente, no sé, cualquier cosa material que no tiene nada que ver con lo que cuando platicas con gente que ha logrado sus metas, sus objetivos, te dice. Y a mí eso me gusta recalcarlo mucho porque quiero que la gente entienda que probablemente quienes están detrás de esta cámara son exitosos y nunca se han valorado como una persona exitosa porque capaz la sociedad así lo dicta. Y a mí esa palabra me parece que tiene un poder muy grande si la utilizas bien. Y lo mismo me pasa con el fracaso, que yo creo que el fracaso no es como nos lo han pintado toda la vida. Y lo acabas de mencionar tú. Lo intentas, no sale. Es que fracasaste. Bueno, si quieres ponerle fracaso a fallar a mi fracasé. Sí, bueno, por eso yo creo que lo importante es si hoy pierdes, pues mañana te levantarás e intentarás el siguiente partido ganar, ¿no? Igual que si ganas, pues el siguiente día pues querrás seguir mejorando para ganar. Es muy relativo lo del éxito, porque si no solo solo tendrían éxito personas, muy poca gente. Que sí, evidentemente que obtener unos resultados pues a uno le hace pues sentirse mejor, tener ciertas condiciones o realmente pues uno cuando está en su trabajo siempre aspira a mejorar, a hacerlo mejor y a partir de ahí pues hay unos dictámenes de clasificaciones, de puntuaciones que hacen que pues se pueda llegar a obtener eso, pero si vamos a lo más profundo o a lo más personal, pues para mí el éxito pues es otra cosa. Y pasando de lo que fuiste alcanzando, llegas a Barcelona, las cosas van muy bien, época dorada, todo alrededor pintaba hermoso en general, pero realmente es así la vida como se ve, como se percibe, o sea, todo el tiempo era felicidad, todo era bonito, todo era, como decimos nosotros, miel sobre hojuelas, o había algo diferente adentro. Hablo a nivel personal, no hablo a nivel de club. Me refiero, tú como persona, ¿siempre era feliz? ¿Te despertabas sonriente o...? Bueno, todos los días es difícil no estar feliz, porque la felicidad es otra cosa, pero estar alegre, ¿no? Bueno, cada uno pues hay diferentes, cada uno tiene familia, cada uno tiene amigos, cada uno tiene sus circunstancias, pero sí que es cierto que hay momentos muy buenos que viví en Barcelona, muchos más positivos que no positivos, pero también con el tiempo he aprendido que como que siempre estamos buscando la excelencia, ¿no? El encontrarte súper bien, el tener que estar siempre sonriendo y bueno, pues a veces no, y no es siempre buscar la perfección de las cosas, ¿no? Hay sentimientos, hay días que te ríes más, que te ríes menos, hay días que hablas más, que hablas menos y no por eso eres distinto. Y yo creo que, en cierto modo, con los años, yo creo que la sociedad también ha mejorado muchísimo en todos estos aspectos a nivel mental, a nivel de sentimientos y a nivel
cómo la sociedad pues a veces ve todas estas circunstancias de una forma más natural. Y con esto que mencionas, tú has sido uno de los deportistas que más suele abrirse a hablar sobre temas de salud mental y de lo que ha vivido y todo. ¿En qué momento empezaste como a explorar toda esta parte? Bueno, pues yo recuerdo, diría que el año 2008-2009 fue cuando yo empecé a entrar ahí en un túnel bastante complicado. Y bueno, posteriormente lo expliqué, por primera vez lo expliqué en mi primer libro. Lo expliqué porque forma parte de mi vida, ¿no? Forma parte tanto las Champions que has ganado como estas partes, ¿no? Que a lo mejor no son tan positivas o como quieras llamarlo. Entonces, pues bueno, la gente te sigue por cómo eres, por lo que transmites, por cómo te ven, y esos episodios en mi vida pues forman parte de Andrés y de Andrés Iniesta como jugador. Entonces, pues bueno, fueron momentos muy duros a nivel personal, también a nivel de la gente que más te rodea, pero de los que afortunadamente pues salí mucho más reforzado, y me alegro por eso, ¿no? Porque bueno, sé la mente como es muchas veces, y hay situaciones muy difíciles que no se pueden llegar a salir, y por eso pues cuando hablo de ello pues lo hablo con muchísimo respeto, y sobre todo explicando mi experiencia, ¿no? Porque cada experiencia pues es distinta. Oye, hablando, voy a abrir aquí porque anoté hace ratito. La mente también juega. Es tu nuevo libro. ¿De qué trata un poquito? Bueno, pues trata un poco de, como el título dice, ¿no? De que la mente, pues, que todo, al final todo está conectado, ¿no? Yo creo que eso con el paso del tiempo se ha ido entendiendo mucho más, y trata igualmente de mi experiencia desde que era pequeño, de cómo he intentado pues afrontar las situaciones que me he ido encontrando, mi mentalidad o mi forma de ver las cosas, de hacerlo, de superarse, de no rendirse nunca, de muchas situaciones que bueno, que al final pues también puede a la gente resultarle familiar, y bueno, participan psicóloga, psiquiatra, nutricionista, y bueno, muy contento porque es algo que se va un poco de lo deportivo, y muy feliz de poder contarlo. Va a estar muy interesante, lo voy a comprar, lo voy a leer, ya te mandaré ahí algún recadito de todas las cosas positivas que seguro voy a encontrar ahí, porque al final esa es la parte que más ayuda, cuando una personalidad como tú se atreve a compartirnos a través de su libro cosas que le funcionaron, con ejemplos, con apoyos de profesionales y todo. Seguramente encontraremos muchas herramientas que no solamente se nos hagan similares en cosas que nosotros o hemos vivido o estamos viviendo o seguramente viviremos, sino que además pues es una manera de encontrar una solución. Así es que ya está anotado en mi lista de libros. Terminando aquí, voy directo a pedirlo en línea, y me encantará poder platicar al respecto de ello. Tema de psiquiatras, hay un tema, digo, personal. Yo tuve ataques de pánico y te compartí un poquito fuera de cámara que el día que yo escuché tu declaración en Informe Robinson fue como muy revelador para mí. Tú mencionabas explícitamente que había días que esperabas que llegara la noche para tomarte una pastilla y estar tranquilo.
¿Por alguna razón en especial que estabas viviendo o simplemente llegó eso a tu vida? No, bueno, fue la época que he comentado antes donde, pues bueno, yo había entrado en ese túnel y bueno, estaba muy perdido. Yo recuerdo pues vivía en casa de mis padres y recuerdo es un día de decirle a mi madre que me llevase a algún sitio porque bueno, yo veía que no había salida y me sentía muy mal. Y a partir de ahí, pues con la ayuda de los profesionales, pues al final acabas o pude empezar a remontar. Y eso que tú comentas es así, ¿no? Porque bueno, era una sensación de no pertenecer a estar donde tienes que estar, de no sentirte bien con la gente que estabas y bueno, era una manera un poco de desconectar, de descansar y de empezar un día nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando lo dices y cuando lo sientes, realmente es muy duro, ¿no? Porque lo más bonito que hay es la vida, es vivir la vida, es compartirla con tus seres queridos. Y en ese preciso momento, pues yo no lo sentí así, ¿no? Entonces, pues fue bastante duro, pero como he dicho antes, al final, pues salí de ello y muy reconfortado, la verdad. ¿Alguien te acompañó cercano, tus papás o alguien fue crucial para ti en ese momento? Sí, bueno, sobre todo pues mi familia, mis amigos y Ana, que entonces era mi novia, ahora es mi mujer. Bueno, al final estaban a mi lado y al final es más un acompañamiento que otra cosa, ¿no? Porque realmente la gente que no ha pasado por situaciones así no entienden, ¿no? No entienden que estés con tu familia comiendo y de repente pues quieras irte, o no entienden que vayas al cine y antes de empezar la película quieras irte, no entienden que estés continuamente en un estado de alerta por cualquier cosa, no entienden que te encuentres mal, no entienden nada, ¿no? Entonces es mejor acompañar que intentar dar lecciones o ayudar cuando a lo mejor están haciendo la línea contraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos también, que eso sale en el nuevo libro, yo me he enterado por ahí, que ellos a nivel familia y con mi mujer, pues también fueron a hablar con la psicóloga y les guió un poco en ese trabajo de cómo, de cómo ayudarme y cómo acompañarme en esos momentos. Qué complejo lo que hablas. Parece cualquier cosa, pero cómo muchas veces cometemos el error de cuando alguien viene con nosotros en un estado vulnerable, queremos aconsejar y ni siquiera entendemos lo que está pasando y no nos damos cuenta si estamos ayudando o no. Y hago este pequeño énfasis o paréntesis porque creo que es importante que la gente pueda entender ese punto de... Hay veces que estar al lado es más que suficiente. Y bueno, después de esto que nos platicas, viene una etapa nueva en tu vida, empiezas, bueno, pasa todo esto de Barcelona, no puedo no preguntarte del Mundial. Compartiste demasiadas cosas, la padeciste, todo. ¿Cuál es el mindset que seteaste? Y no hablo para el gol, hablo para todo lo que compartiste en ese mismo informe Robinson. Incluso le voy a pedir al equipo de producción que nos regalen el enlace en la descripción para que la gente pueda ver esa parte de la entrevista, porque vale muchísimo la pena. Tú nos compartes en ese programa el tema de la lesión, todo lo que trabajas, pero a mí, más que el resultado, es el proceso, porque en el proceso es donde la mayoría se rompe y deja de seguir luchando. Y por el contrario, tú todo el tiempo eras como un caballito que seguía constantemente. ¿Cómo fue que programaste tu cabeza?
No, yo creo que el motor que siempre, o el interruptor que siempre ha estado encendido ha sido el balón, ¿no? Ha sido el fútbol. Yo creo que es la guía que siempre he tenido, incluso en esos momentos tan negros, ¿no? Se juntó todo, se juntaron, como tú bien dices, lesiones, la muerte de Dani Jarque, bueno, y un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? El siempre tener esa mentalidad de no rendirte nunca y de intentar poder con todo lo que tienes delante, ¿no? Y en todo ese proceso, pues que dura 1 año y medio o 2, acabas levantando la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que son lecciones de vida, ¿no? De persona y mira, pues yo en uno de los peores años a nivel personal, acabas siendo campeón del mundo. Entonces, pues eso quiere decir mucho de mi persona, quiere decir mucho de las personas que te rodean y que bueno, que el ser humano pues está preparado para casi todo. ¿Tú crees que cualquiera puede lograr lo que sea o está destinado para algunos pocos? Es una buena pregunta, pero lo que sí que tengo claro es que para lograr cualquier cosa tienes que trabajar muchísimo. O sea, eso es así. Yo luego ya, pues si hay cosas más allá de eso, no lo sé. Pero para conseguir las cosas, para estar en los momentos y poder estar presente en ellos, hay muchas cosas detrás. No creo. Lo que no creo es en la suerte. No creo en el azar. O sea, yo pienso que cuando ocurren las cosas es por algo y cuando ocurren las cosas es porque has hecho algo para estar ahí. Ahorita que lo dices, me recordó a un técnico que tuve que nos hacía mucho énfasis, siempre decía, primero hay que hacer para merecer. Eso es lo primero que tienes que hacer, después estar dispuesto a dejarlo todo para obtenerlo y al final la vida dirá si viene o no viene. Y me recordó mucho porque a veces creo que, y quería preguntártelo a ti puntualmente esto anterior, porque sí creo que se nos ha vendido muchas veces la idea de que alcanzar tus metas, tus objetivos, o que sueñes chiquito y que no sueñes en grande, porque solamente es para unos cuantos, es como una manera muy cómoda de ahorrarte todo el dolor que tienes que pasar, porque para merecer, y lo decías tú, hay que hacer mucho. Sí, bueno, yo creo que en la vida no hay secretos, ¿no? Es verdad. Otra cosa es que uno pues quiera aferrarse a una frase determinada o que uno quiera autoengañarse o eso ya es diferente, pero no hay secretos. Entonces, pues ahora mismo tú has dicho, ¿no? Si yo en ese proceso me hubiese rendido o no, pues no hubiese estado el 11 de julio preparado para marcar un gol, ¿no? Totalmente. Y así con 100.000 situaciones. Es así. Viene un cambio en tu vida, tomas decisión de irte a Japón y me gustaría entender un poquito el trasfondo de esa decisión. Insisto, más allá, a mí lo profesional, yo lo admiro, lo respeto, pero a mí me encanta entender a la gente desde adentro, ¿sabes? ¿Hubo algo que te movió a tomar esta decisión o...? Sí, yo sentía que, bueno, yo llevaba desde los 12 años, tenía 34 en ese momento. El Barça es
todos los sitios son exigentes, ¿no? Pero el Barça es muy, muy exigente, ¿no? Y desde los 16 años que empecé a entrenar con el primer equipo, llegó ese momento que sentía interiormente que a partir de ahí todo iba a costar más, ¿no? No el hecho de que no hubiese podido seguir jugando porque hubiese podido seguir jugando, ¿no? Mucha gente se preguntaba, ¿no? El por qué en ese momento, después de, como he recordado muchas veces, una final de Copa del Rey contra el Sevilla, que hago uno de los mejores partidos que he hecho con el Barça. ¿En qué año? 2018, en el Wanda. Ya me voy. Tú no te acuerdas, pero estaba yo ahí. ¿Sí o no? Claro. 3 nos clavaron los primeros 15 minutos y no sabíamos para dónde movernos. Andrés. Estaba yo en el banco. Quería sacarlo. Estaba yo en el banco. Claro, por eso no me acordaba. Estaba yo en el banco. Si te hubiese tenido delante... Pues... No, pues si después quise entrar y te quise pegar y no te podía agarrar, te mueves más que... Pero bueno, sigue, perdóname, pero es que tocaste una herida sensible en mi corazón. Bueno, no era la intención. No, por eso que bueno, entendí que a partir de ahí, pues lo que yo sentía como futbolista o lo que yo sentía, lo que quería seguir siendo para el Barça, pues seguramente se podría ir complicando, ¿no? Porque, bueno, al final pues tienes 34 años, la gente pues sigue viniendo muy joven, mucha fuerza, a lo mejor en partidos importantes pues te toca estar en el banquillo porque el entrenador cree que tal y tú pues no estás preparado para eso y bueno, entendí también que siempre quise irme con un gran sabor de boca del Barça, o sea, después de toda mi vida ahí. Y sentí, porque así lo sentí, que era el momento. Entonces, pues bueno, tomé la decisión de cambiar y nos fuimos a la aventura, ¿no? A la aventura japonesa con como he dicho al inicio, con una mente muy abierta, con una mente de seguir mejorando. A nivel familiar, pues era la primera vez que salíamos como familia. Por ese entonces teníamos a Valeria, Paolo y Siena. Y luego se han añadido otros 2 más. Pero bueno, fue una bonita experiencia y la verdad que estuvimos 5 años maravillosos en Japón. Y esta etapa a mí me brinca un poco porque al menos a título personal es donde yo me empiezo a enterar de algunos de tus proyectos. Principalmente de la casa de vino. Sí, es una casa de vino, ¿no? Bodega, sí. Es una bodega, tal cual, es de ustedes. Sí, esa está en Albacete, en mi pueblo. Empiezas a hacer cosas fuera del fútbol, al menos te digo que públicamente nos pudimos empezar a enterar, y empiezas a desarrollar un sinfín de proyectos fuera del fútbol. Tienes NSN, que es Never Say Never, tienes Iniesta Academy, Mikakus, que por cierto, a ver si llegan algunos, Capiten, entre muchos otros proyectos. ¿Cómo nace esta inquietud? Y a mí me interesa porque creo que el atleta muchas veces no utiliza una gran plataforma que tiene, que es todo el alcance, toda la imagen que ha generado a lo largo del tiempo. Y sí creo que es importante preparar un poco el retiro, pero ¿cómo te lleva a ti esta curiosidad de fuera del fútbol mientras estabas en activo? ¿Cómo te llega? Bueno, pues siempre he sido una persona con inquietudes, con ciertas inquietudes, y todo esto ha ido un poco en paralelo, ¿no? Mientras has ido jugando, pues se han ido construyendo todos estos proyectos. Sí que es cierto que cuando estás jugando, bueno, tú bien lo sabes, el fútbol o el balón te requiere el 200% y lo otro pues tienes menos atención, pero siempre he tenido un grandísimo equipo al lado de
de gente que hasta el día de hoy pues seguimos trabajando juntos y eso es muy, muy bonito. Y es una de las cosas que también a la hora de tomar la decisión de dejar de jugar, pues también te da cierta tranquilidad, ¿no? Porque fuera de lo que es el césped, pues tienes cosas que te ilusionan, que piensas para de qué manera pueden mejorar, de nuevos proyectos que llegan. Y bueno, yo al final pues como jugador acabamos ciertamente jóvenes para la vida en sí, y a partir de ahí pues en otras cosas es donde tienes que tener la cabeza. Yo comparto muchísimo y creo que el error, insisto, está que muchas veces en vez de hacerlo paralelo con alguien, porque tampoco es que puedes tú salirte de tu carrera y perder el foco, pero sí con alguien que sea de tu confianza, que esté preparado y que pueda estar capacitado para empezar a construir tu vida post-fútbol, brinda muchas herramientas. Y sobre todo eso que dices, esa pasión que se tiene por la pelota, que tarde o temprano va a acabarse porque hay una fecha de caducidad. Es real y terminamos muy jóvenes y es difícil de repente reivindicarse. Y antes de entrar a esta parte, ¿no? de digamos, crear algo que te siga moviendo y todo, quisiera preguntarte, a lo largo de tu vida, ¿cuál fue el momento más difícil que tuviste que superar? A nivel Personal. personal, Yo siempre creo que lo personal es mucho más difícil que lo profesional. Es mi percepción, ¿eh? bueno, a nivel personal seguramente nosotros perdimos un hijo con 8 meses de embarazo y seguramente ese es el momento más complicado a nivel familiar, tanto para mi mujer como para mí, que fue entre Valeria fue la primera y luego hubiese venido él. Bueno, de hecho yo lo vi, pero bueno, nos acompaña siempre ahí donde está. Y es un regalo de la vida porque después han venido 4 más que son adorables, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a nivel personal ese es el momento más delicado. Y luego a partir de ahí, pues seguramente pues las pérdidas de seres queridos, ¿no? Son los momentos más difíciles. Y fuerte el tema, ¿eh? Sí, claro que es fuerte. Lo único que bueno, como he dicho, pues siempre uno intenta ver la vida de forma positiva y como he dicho, pues seguramente si hubiese venido él, pues el resto no hubiese llegado, ¿no? Entonces pienso que él hizo que el resto estuviese con nosotros y para nosotros pues es un regalo igualmente. Y retomando un poquito y cambiando el tema, hablaba antes de esta pregunta un poquito del reinventarse, ¿no? Creo que de repente estar en un aparador como el fútbol y salir y lo que representa el pararte en una cancha, el competir, yo sí creo que nosotros vivimos con un nivel de adrenalina constante muy distinto a la gente, ¿no? Por la profesión misma. Te paras delante de 70, 80, 90 mil personas y es casi matar o morir, ¿no? Porque pareciera que el fútbol es matar o morir cuando es un deporte. En este proceso de retiro, ¿cómo ha sido para ti reinventarte? Pues si te soy sincero, muy fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Yo me he sorprendido, pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz. No he llegado a echar de menos
ese día después, ¿no? Y bueno, pues lo aprovecho porque también pues, puedes hacer otras cosas con la familia que antes no puedes hacer por tu profesión. Puedo estar pensando en otras cosas, puedo disfrutar de otras cosas y bueno, porque tengo ya pues el foco en los siguientes pasos. Entonces, pues la etapa de futbolista me hubiese gustado que hubiese durado eternamente, porque lo que tú dices, ¿no? Lo que vives en el campo, lo que vives en los estadios, pisar el césped, todo eso es mágico y es único, pero sí que es cierto que también para el cuerpo y la cabeza el parar para mí me ha ido muy bien porque estoy pudiendo disfrutar de otras cosas y me siento muy, muy feliz, la verdad. ¿Crees que tiene algo que ver toda esta parte paralela que llevaste? ¿Que fuiste como preparando el terreno o no? Sí, hay una parte que, como te decía antes, te da cierta tranquilidad. Pero bueno, nunca es casualidad, ¿no? No ha sido casualidad el momento en el que me haya retirado, no es casualidad que tengamos los proyectos que tenemos, es decir, pues han habido muchísimos años de trabajo, muchísimos años de preparación para cuando llega el momento pues estar preparado, ¿no? Entonces, pues bueno, intento que las cosas que van ocurriendo no sean por casualidad. Entonces, pues bueno, todo ha venido o viene en el momento en que tú decides y cómo lo decides y de qué manera. Y Andrés, aunque tengo que confesarte que me encantaría platicar contigo mucho tiempo más, no te quiero quitar más tiempo el día de hoy y solamente te hago la última pregunta, que con esta cierro todos los episodios. Si Andrés Iniesta, que está hoy aquí sentado, pudiera regresar en el tiempo y pudiera llegar a ese momento donde enfrentaron la pérdida de este bebé, ¿qué le dirías? Andrés Iniesta. Sí. Tú a tu yo de ese momento, en ese momento. Pues le diría que me siento muy orgulloso de la persona que es y de cómo ha afrontado las cosas. No le diría mucho más, sino me sentiría muy, muy, muy orgulloso de ese Andrés de hace mucho tiempo. Pues Andrés, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Seguramente que la gente agradecerá conocer esta parte que inspirará a muchísimos. Así es que, bueno, eres un verdadero Brave. Muy y bien. nuevamente agradecer por tu tiempo. Gente, pues bueno, este fue un episodio a título personal. Desde que supe que íbamos a tener el tiempo, lo estaba añorando vivir y he de confesar que me voy lleno con cada una de las palabras, con cada una de las anécdotas. Espero que a ustedes también les funcione muchísimo y que sigan disfrutando de todos estos episodios, pero sobre todo que sigan encontrando su propio camino al éxito. Les mando un fuerte abrazo. We are brave. Es un placer tener este tipo de pláticas con verdaderos Braves como Andrés, que te inspiran a construir un camino lleno de éxito. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien. Si nos estás escuchando en Spotify o en otra plataforma de audio, no olvides seguirnos, calificarnos y compartirlo para que estas historias lleguen a más gente. También nos encuentras en Facebook, TikTok, X e Instagram como @WeAreBravePodcast. No olvides etiquetarnos en tus historias y compartirnos tus comentarios. Queremos conectar contigo y que de la mano hagamos crecer esta comunidad de Braves. Eso es todo por hoy. Que tengas una semana llena de éxito.